Creo que una buena forma de entender una cultura es a través de sus jardines. Este es un extraordinario viaje a 80 jardines inspiradores de todo el mundo. Algunos son muy famosos, como el del Taj Mahal o los de la Alhambra. También intento desafiar mi concepto de jardín. Por ese motivo visitaré los jardines que flotan sobre el Amazonas, una extraña fantasía de la selva, además de las residencias privadas de grandes diseñadores y un desierto en flor. Allá donde vaya conoceré a personas que comparten mi pasión por la jardinería en mi viaje para descubrir el mundo a través de sus 80 jardines más hermosos y fascinantes. El mundo en 80 jardines. Esta vez mi búsqueda me lleva a una región de rica diversidad, tanto botánica como cultural. Es un subcontinente tropical húmedo y caluroso, con algunas de las plantas y ciudades de más rápido crecimiento del planeta, el sureste asiático. Esto es Bangkok, capital de Tailandia, y una de las ciudades más ruidosas, sucias y contaminadas del mundo. Aquí comienza mi viaje para descubrir el verdadero jardín tropical exótico. En Occidente solemos tomar plantas exóticas y el concepto de jardín selvático y lo aplicamos a nuestros jardines septentrionales. Pero solo hay dos estaciones, húmeda y seca. Siempre hace calor y las plantas crecen constantemente. Tengo ganas de ver cómo es un auténtico jardín tropical. Para ello, haré un viaje por el sureste asiático. Comenzaré en Tailandia, en el jardín de un comerciante occidental de sedas. Después iré 1.600 kilómetros al sur para visitar la autodenominada Ciudad-Estado Jardín de Singapur. Finalmente cruzaré el mar de Java para experimentar la profunda espiritualidad y diversidad cultural de la isla indonesia de Bali. Nuestra fascinación por las exuberantes plantas tropicales se remonta al menos 200 años y va en aumento. Hay muchos jardines urbanos que las utilizan. Pero se trata de una práctica que se vio forzada por una serie de circunstancias, en parte industriales y en parte políticas, ya que el Imperio Británico empezó a ocupar el mundo asiático y a importar sus plantas como parte de la colonización. La gente empezó a ganar dinero, a comprar grandes casas y quería mostrar sus trofeos en forma de plantas para dejar claro su estatus. El desarrollo del vidrio plano, el hierro fundido y el combustible barato permitieron la creación de grandes invernaderos como el de Kew, donde la gente podía sumergirse en su idea de la jungla. Habitualmente, esos jardines eran exuberantes, verdes y llenos de variedades exóticas, mucho más grandes y de más rápido crecimiento que todas las que cabía encontrar en Gran Bretaña. Estas plantas, a pesar de ser preciosas por derecho propio, también hacían las veces de muestras de la riqueza de la vida tropical y sugerían un mundo más libre y menos cohibido. Desde el primer momento hubo una asociación intensa y embriagadora. Mi viaje para descubrir la verdad tras esa poderosa imagen comienza aquí. Parece haber un consenso general sobre que si uno quiere visitar jardines en Bangkok, lo primero que debe ver es la casa de Jim Thompson. Y voy a empezar por ahí. Estando en Bangkok hay que montar en tuk-tuk, pero tiene una pequeña desventaja y es que si uno mide más de 1,5 metros, no ve nada. En 1946, Jim Thompson, un norteamericano empresario y vividor, se mudó a Tailandia y revolucionó la industria tailandesa de la seda. Su casa en el centro de Bangkok está rodeada de un denso jardín tropical. Jim Thompson desapareció misteriosamente en la jungla malasia en 1967 y nadie se ocupó del jardín en 25 años, que como selva que era, creció hasta volverse prácticamente impenetrable. Uno de los amigos de Jim, el diseñador de jardines Bill Warren, formó parte del equipo que retomó el jardín en sus manos y ha venido a enseñármelo.
La casa fue diseñada como un decorado teatral y un lugar de esparcimiento. Jim se divertía aquí todas las noches. No está orientada a la comodidad, porque la sala está abierta. No tiene separadores. Jim quería ver su jungla. ¿Y esas casitas de ahí? Eran las dependencias del servicio. Allí vivían el criado, el cocinero y el jardinero. ¿Cuándo viniste aquí por primera vez? Vine a visitarlo en 1959. Fue para su inauguración. Vale, vamos a echar un vistazo. El jardín se extiende alrededor e incluso bajo la casa, elevándose varios niveles y bloqueando las vistas de la ciudad. Nos encontramos bajo la casa principal, supongo. Y no puedo evitar fijarme en cómo crea el jardín una especie de telón verde, sin cielo. Solo hay plantas, que es lo que sucede en la selva. Jim tenía un plano de su casa y esta zona estaba marcada como la jungla. Ese efecto no tarda mucho en conseguirse, ¿verdad? Me refiero a que solo hacen falta unas plantas claves y un modo de hacerlo, superponiendo el follaje. Las plantas como la palmera o el jengibre, si se observan con atención, aportan texturas y colores muy diferentes. Me encantan los pequeños estanques en vasijas. Se hace para recoger agua de lluvia, pero los lotos solo son para decorar. Cuando llegué a Tailandia, se usaban en los cuartos de baño y te bañabas cogiendo el agua de una de ellas. ¿En serio? Jim Thompson terminó la casa en 1959 y solo 8 años después desapareció mientras daba un paseo por la selva, estando de vacaciones en Malasia. Después de que el jardín permaneciera abandonado durante un cuarto de siglo, pidieron a Bill que recuperara el esplendor que tenía en tiempos de Jim. Desde aquí solo se puede ver follaje, con toques de rojo del jengibre. Talé muchos árboles para que pudieran verse los tejados. En un jardín tropical, uno podría pasarse la vida talando. De hecho, deberíamos volver a podarlo. Para los occidentales, es difícil apreciar la velocidad con la que crece un jardín tropical si se deja desatendido. Sí, esas son heliconias. Es casi escultural. Parece increíble que sea una flor. Es muy sólida. Si estuviera hecha de plástico, no notaríamos la diferencia. Este es el espíritu de la casa. Todas las empresas o casas de Tailandia tienen un espíritu que se supone que vela por la gente que las ocupa. Cada día le hacen ofrendas de incienso o flores para tenerlo contento. Creo que aquí, como en cualquier jardín, hay que conocer algo del contexto. Jim Thompson decidió crear aquí su jardín, sabiendo que quedaba por encima de su poblado de tejedores de seda musulmanes, como lo habría hecho el propietario de un molino sobre sus trabajadores en la Gran Bretaña victoriana. Ellos podían verlo a él y él a ellos. Todo esto tiene mucho que ver con el rendimiento, el mando y la ostentación. Me gusta el jardín de Jim Thompson, como a mucha gente, ya que recibe 175.000 visitantes al año. No miento,
pero no se trata de un jardín tailandés. Y para ser justos, Jim Thompson jamás lo pretendió. Se trata más bien de una interpretación de lo que él pensaba que debía ser la jungla, y lo cierto es que tras su desaparición tuvieron que podar muchas plantas para que volviera a parecer un jardín selvático. Podríamos hacerlo en casa, pero no es lo que busco. No me ha acercado a los jardines autóctonos tailandeses ni a su cultura. Pero he leído que la forma más rápida de conocer la cultura tailandesa es acudir a un parque público exactamente a las 6 de la tarde. Las guías de viaje dicen que todo el mundo se detiene para oír el himno nacional. Pero ver cómo sucede es extraordinario. La imagen del rey está por todas partes, y cualquier falta de respeto hacia él se considera un sacrilegio y un grave delito. Por eso, los palacios reales tienen mucha importancia para los tailandeses, y me parece que debería visitar uno o dos para conocer sus jardines, ya que deben tener una gran influencia sobre la jardinería del pueblo. El más famoso es el Gran Palacio. La religión, en este caso el budismo, los edificios y las plantas se combinan a la perfección. Me parece una mezcla ecléctica y sorprendente, con arbustos podados artísticamente, influencia directa de los jardines chinos, grandes templos y capillas y enormes edificios. Todo es fascinante y a la vez extraño. El Gran Palacio dice mucho sobre Tailandia, pero no sobre un estilo concreto de jardinería. Y en un intento por descubrirlo, dejo el centro de Bangkok para visitar el proyecto hortícola del rey, situado en terrenos de su residencia oficial, el Palacio de Chitlada. Buenas tardes. Rosarin Smita-Bindu lleva más de 30 años guiando a dignatarios extranjeros por el palacio y sus terrenos. Aquí tenéis el ganado. Hola, guapa. Tienen muy buen aspecto. Obviamente no son unos jardines de palacio corrientes. Desde 1961, el rey los utiliza para experimentar con métodos de producción alimentaria sostenible para que sus súbditos puedan aplicarlos posteriormente a sus propios jardines. ¿Cuánta gente trabaja en este proyecto? Unas 700. ¿700? ¿Sí? ¿Qué cultiváis en estas parcelas? Esto es un campo de arroz, pero durante esta temporada cultivamos guisantes, soja, judías y cacahuetes. Son cultivos de rotación. ¿Y cuándo volvéis a plantar arroz? En agosto. Esto es para ahuyentar a los pájaros, ¿verdad? Sí, hay muchos pájaros porque aquí cerca hay un bosque de exhibición. Lleváis muchos años trabajando en esto, ¿no? Sí, fue creado en 1961. Así que en los últimos 45 años, Su Alteza Real ha estado cultivando un bosque de exhibición. ¿Para los tailandeses o para sí mismo? Sí, para los tailandeses. Con lo que hace aquí, educa a la gente. Por eso tenemos tantos visitantes que vienen a ver los proyectos. Antes de venir estaba lleno de prejuicios respecto al jardín de palacio. Pero Rosarin tiene más proyectos hortícolas y laboratorios que enseñarme. Este tiene como objetivo impedir la desaparición de la biodiversidad de las especies autóctonas tailandesas. Está oscureciendo. A esta hora se puede oír el canto de muchos pájaros. Visitamos el bosque de exhibición que se encuentra en el centro del parque. Y cuando se pone el sol, salen los insectos. El parque es inexorablemente práctico.
y parece más un centro empresarial de investigación que un jardín. Pero dentro de esta sección selvática, a pesar de los caminos asfaltados, se puede apreciar el aspecto que debía tener Tailandia hasta hace relativamente poco. Esta jungla no era algo que se pudiera cultivar, de hecho había que mantenerla a raya. Los proyectos del rey en el Palacio de Chitladha están orientados a convertirse en ejemplos para sus súbditos. Actualmente el cultivo tailandés del arroz está cambiando gracias al trabajo que se hace aquí. No puedo evitar sentir que hay un elemento claramente ausente, y es el sentido de la estética. Me refiero a que no es muy bonito. Bangkok, a pesar de su contaminación y extravagancia, es un lugar precioso y arrebatador. Así que me está costando reconciliar la fría funcionalidad del Palacio de Chitladha con el fascinante barullo de la vida en las calles de Bangkok. Parece haber bastante disonancia. Creo que me estoy perdiendo algo en mi búsqueda para conocer el típico jardín tropical. He tenido la oportunidad de dormir un poco y de pensar sobre la mejor forma de solucionar el problema. Y creo que debería ir desde lo más alto de la sociedad tailandesa, que es el Palacio Real, hasta el nivel más bajo, y echar un vistazo a lo que cultiva la gente en sus casas. Hola, Monty. Hola. ¿Cómo estás? Para ayudarme a explorar los jardines privados de Bangkok, cuento con la ayuda de Patravadi Michuthong, una famosa actriz de Tailandia que se ha ofrecido a hacerme de guía por los caminos más trillados de Bangkok, o más bien, los canales, ya que vamos a explorar los Klong. Klong es el nombre que reciben los canales que siguen recorriendo Bangkok, a pesar del implacable desarrollo de la ciudad. Solo el nombre ya es un buen comienzo. ¿A quién no le gustaría una cosa llamada Klong? Solía ser la mejor forma de moverse por la ciudad, pero ahora están abarrotados de turistas. Aún así, se puede ver la cantidad de plantas que los flanquean en pobres cabañas y elegantes apartamentos. ¿No os molesta el ruido? Nos molesta, pero nadie hace nada al respecto. Hay muchas plantas, en todos los balcones. Sí, es muy tailandés. Siempre aportan algo de suavidad. ¿Son unas plantas determinadas? Estas plantas que vemos aquí son bastante comunes y fáciles de cultivar. No hay que regarlas mucho. Por ejemplo, esas flores rosas casi crecen solas. Las bugambillas. Son fáciles de cultivar. ¿Entonces a la gente no le gusta mucho la jardinería? No, Quieren plantas, pero no quieren estar pendientes de ellas. exacto. Hace calor. Demasiado calor. En vuestro país casi siempre hace frío y necesitáis el sol. Aquí nos escondemos de él. No nos gusta. Hace demasiado calor. ¿Qué me dices de la época de lluvias? Entonces es demasiado húmedo. Esto es fabuloso. Voy a hacer una fotografía porque me gusta mucho. La belleza tiene que ser útil. La belleza tiene que ser útil. Sí. Para ver cómo coexisten la belleza y la utilidad en un jardín tailandés, Patravadi me sugiere detenernos en una de las casas y preguntar si podemos echar un vistazo. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูสวนหน่อยได้ไหมคะนี่อันนี้บ้านอีกบ้านหนึ่งอ๋อนี่บ้านหนึ่งอ๋อที่ Esta es la casa de su padre. Vale, Y esta es su casa. entiendo. En Tailandia nos gusta vivir a todos juntos. Y es muy útil, muy útil. Ya lo creo. Hay plantas por todas partes. Es precioso. Un momento. Estas macetas son muy bonitas. Unas macetas enormes y preciosas. Esta es su casa. Vamos allá. Mucha gente venera al rey Rama V. Es muy popular entre los tailandeses. ¿Y estos whiskies? ¿Todos estos whiskies? Le gustan las cajas. ¿Quedan bien? Tienes razón. Sí. Este jardín es precioso, con todas estas plantas. ¿Qué es esto de aquí? Es un árbol. Uno puede comer su fruto y luego, si se come un limón, le sabrá dulce. Interesante. ¿Disfruta cultivando plantas? คุณลุงสนุกไหมในการที่จะทำสวนเนี่ย
Dice que le sirve de relajación y para hacer un poco de ejercicio. Se come las frutas y las verduras que están libres de pesticidas. Esto que tenemos aquí parece una especie de manzana. Sí, es de la misma familia que la manzana. Lo llamamos putsar y está delicioso. ¿De verdad? Sí, está muy bueno. ¿Te gusta la comida tailandesa, verdad? Eso es bueno. A los tailandeses nos gusta mucho comer, siempre estamos comiendo. Vuestra comida es muy buena. Vamos a dejar pasar este barco. Las casas que están en el río utilizan las plantas a modo de exposición y para filtrar un poco la contaminación. No conozco esta flor de aquí. ¿Qué es? Bigotes... ¿Bigotes de gato? Sí, té de Java. ¿Es fácil para él cultivar estas plantas en macetas junto al río? Sí, tiene que tener mucho cuidado porque cuando se riegan se vuelven más pesadas y el balcón podría ceder. Eso es algo que no había pensado. Es una casa preciosa y el jardín también. ¿Podrías decírselo? La belleza del jardín del señor Leek es real y me ha proporcionado un gran placer, pero se basa completamente en la utilidad. No fue creado con la idea de convertirlo en un jardín exótico tropical. Si lo que se busca es exotismo, el último sitio donde se va a encontrar es en el lugar de origen, ya que lo que consideramos exótico es siempre lo que no podemos tener o cultivar. El exotismo es una cuestión que está en la mente, en realidad no existe. Ha llegado el momento de dejar Bangkok y aún no he podido entender la cultura tailandesa de la jardinería. Creo que ni siquiera existe. Pero Bangkok es una ciudad moderna y cambia rápidamente. Aquí puede crearse un jardín en cuestión de semanas por su extraordinario clima. De ese modo, es posible desarrollar un estilo de jardines rápidamente, al menos en cuanto a las plantas. Podría pasar. La siguiente etapa de mi viaje me lleva al sur de Tailandia, a unos 1500 kilómetros, a la ciudad-estado de Singapur. Viajo en tren atravesando las junglas malasias y las plantaciones de palmeras, disfrutando de la forma más civilizada que hay de viajar. Tras Bangkok, tan rico en imágenes y vida, aunque bastante esquivo en lo que respecta a jardines, mi siguiente parada será muy diferente. Durante los últimos 40 años, el gobierno de Singapur ha estado impulsando un programa de conservación de la vegetación de esta isla-nación de 700 kilómetros cuadrados densamente poblada. Actualmente se promociona como una ciudad dentro de un jardín. Gracias. Me alojo en el Hotel Shangri-La, porque fue construido en 1971 en plena vanguardia del impulso corporativo para convertir a Singapur en una ciudad ecológica. La pieza central es el exuberante jardín tropical del hotel, lleno de hermosas plantas en el patio, bajo los corredores.
Aquí suceden varias cosas extrañas, pero es una historia de dos mitades. Una de ellas resulta muy interesante y la otra es turbadora e impactante. Arriba destaca la arquitectura y el verdor, claros indicativos de lo que pretendía representar el hotel, el reverdecer de Singapur. Y creo que lo han logrado porque es precioso. Abajo tenemos esta terrible escalera artificial que parece de un mal parque temático y que deberían quitar. Pero esto no es un jardín. Se trata de una representación de la reforestación de Singapur. Y por ello es genial. Antes de venir aquí, recibí este libro llamado La historia de las semillas mágicas, que trata del maravilloso verdor de Singapur y que me envió la gente de los parques nacionales. Voy a leeros un poco. Había una vez una hermosa isla tropical situada en un mar azul. Por cierto, ¿están cómodos? Los pájaros cantaban en los árboles y las mariposas bailaban entre las flores. Los animales retozaban en el bosque. ¿Lo captan? Mucha gente llegó aquí, le gustó el sitio y decidió establecerse. Pero en el proceso, y es importante destacar el orden de las palabras, la gente trabajó muy duro. Talaron árboles, limpiaron la tierra y construyeron edificios y fábricas. El puerto se llenó de barcos y la ciudad prosperó. Y continúa, los pájaros y las mariposas se fueron, los animales se ocultaron, los niños se enfermaron y todo el mundo se puso muy triste. No estaba bien. Así que acudieron al maestro jardinero que tenía semillas mágicas y las plantó debidamente. Ahora todo vuelve a florecer y la isla se ha convertido en un jardín. Y en la última página dice, la isla se convirtió en un paraíso tropical donde la gente era feliz y sus hijos viven en un jardín y cuidan de la naturaleza. El hecho de que el gobierno describa la vegetación de Singapur en forma de cuento de hadas me parece muy interesante. Y no me cabe duda de que tiene una gran importancia simbólica para ellos. Para averiguar exactamente de dónde surgió la idea, me han concedido el raro privilegio de una audiencia con el modelo para el maestro jardinero del cuento, el ex primer ministro Lee Kuan Yew. Yo vi Hong Kong, vi Kuala Lumpur o Bangkok, y eran horribles. Se supone que no debo decir eso en público, pero eran verdaderas selvas de hormigón y asfalto. Decidí que teníamos que hacerlo de otra manera. Cuando comenzamos el proyecto, nuestro objetivo era simplemente combatir la grisura y la sequedad de una ciudad que no tenía verdor. Desde que el gobierno de Singapur se embarcó en el proyecto de jardinería hace 40 años, rascacielos y pasos subterráneos se han cubierto con plantas y más de 17.000 metros cuadrados de parques han sido ajardinados. Hemos transformado todo lo que era gris en un hermoso lugar limpio y lleno de plantas. Sí, tiene fama de limpio y tengo muchas ganas de ver las plantas. No me cabe duda de que esto es muy diferente a Bangkok. En esta ciudad consagrada por entero al consumismo, las calles están flanqueadas por fabulosas caobas y árboles de lluvia, ambos cubiertos de epífitas. Son muy exuberantes y hermosos. Como parte de la visión de cuento de hadas de Lee Kuan Yew, los parques fueron diseñados para que la densa población de Singapur se relajara, hiciera ejercicio y estimulara sus sentidos. El Parque Bisham está considerado un buen ejemplo de la creación de espacios verdes en Singapur. Me han dicho que durante los fines de semana está lleno, pero en horas de trabajo no hay casi nadie. Es un lugar bastante inquietante. Tiene todos los ingredientes de un jardín. Y obviamente hubo un plan corporativo para que fuera bello.
Trajeron a un diseñador y añadieron todos los elementos necesarios para que la gente pudiera utilizar y disfrutar el parque. Pero en mi opinión, un jardín debe tener un toque de humanidad. Cuanto más extraño y particular sea ese toque, mejor será siempre el jardín. La verdad es que para un jardín es mucho más sencillo pasar por el ojo de una aguja que ser bueno y corporativo. Singapur se autoproclama ciudad en un jardín, pero yo creo que todavía no lo he encontrado. El Dr. Lawrence Leon Chi Chiu trabaja en parques nacionales y puede que me ayude a resolver el enigma. Si queremos que sea una ciudad en un jardín y que la ciudad surja en medio de un entorno verde, necesitamos la presencia de plantas por todas partes. ¿Qué diferencias cree que hay entre un jardín y un parque? Un parque debe incluir un espacio para actividades de recreo, mientras que un jardín es una zona más reducida, en la que se cuidan especialmente las plantas cultivadas. Si esto es aplicable a todo Singapur y queremos considerarlo un jardín, tiene que haber plantas en las aceras, en los edificios y a lo largo de los canales. Ahora también estamos inculcando la jardinería como afición entre las comunidades locales. ¿Puede una ciudad con todos sus elementos ser un jardín? ¿Puede este ser dictado y dispuesto por un decreto gubernamental y corporativo? ¿Es suficiente que esté limpio y sea útil y agradable? Muchas preguntas. Y aunque sé que mis propios instintos mienten, quiero saber un poco más sobre los jardines de Singapur y dejar a un lado mi opinión. Lo cierto es que la mayoría de la gente vive en pisos y no muchos tienen la oportunidad de cultivar un jardín. Pero he conocido a Wilson Wong, que orienta el entusiasmo de los usuarios de su página de internet para crear un jardín comunitario. Wilson, cuéntame la historia de este jardín. Este jardín nació hace unos 2 meses y yo lo creé para acercar la jardinería a los residentes del edificio. ¿Y quién lo diseñó? Yo lo diseñé. Así que tú lo concebiste, recaudaste el dinero, convenciste a la gente y lo diseñaste. Es como tu hijo. Sí, se puede decir que sí. ¿Y qué tienes aquí? En la parte frontal tenemos un huerto medicinal de estilo europeo. Así que es un jardín de hierbas basado en el modelo renacentista europeo. Lo hemos traído al sureste asiático. Bien, esto es té de Java. Exacto. La última vez que lo vi fue en un canal de Bangkok. Jamás pensé que diría algo así. Pero es la verdad. Sí, es cierto. He aprendido a apreciar un clima constante, un verano que dura todo el año. No necesitamos estar pendientes de las estaciones. Aquí simplemente plantamos lo que queremos y cuando queremos. Esto es lo que llamamos laksali. Es una planta que utilizamos para cocinar uno de nuestros platos tradicionales. Huele muy bien. Tiene un aroma delicioso. Sí, huele de maravilla. ¿Estos son tus arriates? Sí. ¿Qué tierra utilizas? La tierra es muy arcillosa, como ves, así que nos cuesta mucho mejorar su textura. Aquí toda la tierra es como esta. ¿Así que fabricas tu propio compost? Sí, de hecho vamos a hacer un poco ahora mismo. Lo que hacemos aquí es devolver todo al suelo. ¿Eso es lo que me gusta oír? Es perfecto. Cuéntame qué estás cultivando aquí. Espinaca de agua. ¿Esta es tu primera cosecha? No. Pero solo tiene un par de meses. ¿Ya habéis cosechado antes? Sí. Nutrimos las plantas y las mimamos durante toda su vida. Calabaza, brécol o lo que sea. Plantamos las semillas en abril y recogemos los frutos en marzo o abril del año siguiente. Pero aquí hace falta menos de un mes. Me siento muy unido a este jardín. A veces vengo con mi perro en plena noche. La gente que vive aquí lo ve. Seguro que piensan, ¿quién es ese loco que viene al jardín de madrugada para mirar las plantas?
No estás solo, te lo aseguro. No eres el único. Así de unido me siento al jardín. El jardín comunitario de Wilson Wong es muy notable y sin duda alguna lo mejor que he visto en Singapur. Puede que parezca ordinario, pero está lleno de la pasión y el entusiasmo de un individuo frente al anodino carácter oficial que amenaza con dominar el resto de la ciudad jardín. Al aeropuerto, por favor. Sí, señor. Sin duda, Singapur está ansiosa, desesperadamente ansiosa, por presentarse como ciudad jardín, lo cual es absolutamente necesario para crear lo que ellos llaman la ciudad en un jardín. Sin embargo, este proyecto solo puede hacerse realidad si no solo lo impulsa el Estado, también debe contar con el inconformismo de personas como Wilson. Previsiblemente, en el aeropuerto hay una exposición de orquídeas bajo las frías luces de la terminal. Exuberantes, exóticas, preciosas, pero totalmente artificiales y más bien deprimentes. Me siento más lejos de mi idea de paraíso tropical que nunca. Pero la cosa parece mejorar porque mi siguiente parada es Bali. Y aparte de sus obvios atractivos, sé que sus jardines son una parte muy importante de la cultura local. Bali es una isla indonesia situada frente a la costa de Java y probablemente coincide con la idea del perfecto paraíso tropical de todo el mundo. Vaya. Menudas vistas. Esto es magnífico. El contraste con Singapur es radical y emocionante. Siento que vuelvo a acercarme al concepto de jardín tropical y lo celebro comprándome un sombrero típico. Bali tiene una combinación de elementos que me hacen pensar que sus habitantes son buenos jardineros. Para empezar, cuentan con un suelo volcánico extremadamente fértil. En segundo lugar, tienen una larga tradición de cultivo basada en un uso muy sofisticado de la tierra, de forma que siempre están sembrando. Y en tercer lugar, gracias al clima de la región, todo crece increíblemente rápido. Todo ello contribuye positivamente a la creación de jardines. Para entender la tradición jardinera balinesa hay que conocer un poco la religión predominante. A diferencia del resto de Indonesia, donde la mayoría son musulmanes, más del 90% de los balineses practican su propia versión del hinduismo, por lo que sienten un profundo respeto por el mundo natural. Y si realmente quiero comprender los jardines domésticos modernos de Bali, me han dicho que debería visitar el de un templo conocido como Pura Taman Ayum. Fue construido en 1634 como parte de la capital del antiguo reino de Mengwi. Un miembro de la familia gobernante, Agung Prana, se ha ofrecido a hacerme de guía. Este es el patio central, donde la gente suele preparar las ofrendas y hacer las danzas rituales. ¿Y cuál es el significado de estos árboles? Estos árboles son plumerías especiales que se usan como una parte importante de las ofrendas. ¿Y cuál es ese árbol con la bufanda alrededor? ¿El de las telas blancas y negras? Se llama anjak y también es un árbol sagrado que usamos para las ofrendas, porque la mayoría de las ofrendas que hacemos son flores. Las flores son muy prácticas. Tienen un gran significado simbólico. Sí, y son hermosas. ¿Y qué pasa con los árboles? ¿Están también incluidos en ese sentido de reverencia? Sí, así es. En Bali tenemos una filosofía basada en 3 itakranas. Tenemos que vivir en armonía con nuestro Dios, en armonía con nuestro entorno y en armonía con el resto de los humanos. Ese es el equilibrio de los 3 principios.
Esta es la entrada al otro patio. Sí, esta es la entrada principal a la zona más importante del templo, que es el patio interior. El recinto más sagrado, donde se hacen las oraciones. ¿Podemos pasar? No, por desgracia la gente que no va a rezar solo puede verlo desde fuera. Vaya, no esperaba ver algo así. Sí, este es el patio interior del templo. Es sagrado y está rodeado de agua. Al haber tanta agua, muchas de las ofrendas son nenúfares. Son preciosos y los consideramos el trono de nuestros dioses. Intentamos mantener la serenidad del lugar. Así que la serenidad tiene una función religiosa relacionada con los dioses. Precioso. Es un conjunto muy hermoso. Explícame las diferentes funciones de estos edificios. Los de tejados negros son santuarios. Y ese edificio con el tejado de hierba es donde se hacen las ofrendas. Allí se hacen los cantos rituales y es donde los sacerdotes ofician las ceremonias. Voy a quitarme el sombrero. No es muy elegante, pero es fantástico para protegerme del sol. Este lugar me ha sobrecogido. Mi reacción es del más puro deleite. Y sobre todo, está ese sentido de equilibrio y armonía que integra todos los aspectos de la vida, ya sea vegetal, humana o espiritual, como un tapiz imposible de deshacer. Me parece precioso. Es muy importante cuadrar ambos lados de la ecuación, la vida espiritual y la vida diaria, e incorporar el lado humano de las cosas. Hola. Hola, estoy ocupado. Me han llevado al Kumnasari, el mercado nocturno de Denpasar, el lugar más bullicioso que he visto en mi vida. No obstante, incluso aquí se puede encontrar un sentido espiritual. Por todo el mercado se venden flores y pétalos. No son para decorar, sino para ofrecerlos en el templo. Son los ingredientes de las ofrendas a los dioses. Las ofrendas completas, complicadas cestas llenas de cosas, representan el universo. Se hacen y se venden aquí. Tradicionalmente estaban hechas con las flores de los jardines privados de la gente, y creo que es lo siguiente que debería visitar. Pero antes, tengo que dormir un poco. Otro día abrasador. Me siento un poco débil porque apenas he podido dormir por lo que podemos llamar el estómago de Bali. Pero aún queda mucho por ver. Y una vez hemos conocido la disposición de los templos y la importancia ritual de las plantas, vamos a ver cómo las usa la gente. Para ello voy a visitar una casa situada en un complejo.
Muchos balineses viven en complejos diseñados, en muchos sentidos, en forma de templos. Los jardines de los templos son espacios claramente definidos, y su función parece combinar a la perfección con la de los santuarios en general. Un residente local, Bragis Warung, se ha ofrecido a enseñarme su complejo, uno de los muchos de la ciudad donde las casas de su amplia familia están dispuestas de forma similar, con edificios independientes alrededor de un patio cerrado. Esta es la casa. Aquí viven los ancianos que abren el bali. Bali significa casa, ¿verdad? Sí, bali significa casa en balinés. ¿Y este edificio de aquí? Lo llamamos paón, que en balinés significa cocina. Así que esta es la cocina. ¿Y esta zona de en medio? A esto lo llamamos balidelón. Se utiliza para todo tipo de ceremonias. Ofrendas, cremación, bodas, para todo. ¿Y qué están preparando ahora? ¿Las ofrendas? ¿Para qué? Una ofrenda es como un regalo, algo que se le da a un dios. Esto de aquí me parece una capilla o un santuario. Todo el mundo tiene un pequeño templo en casa. ¿Podemos entrar? Sí, pasa. ¿Hay plantas aquí dentro? Sí, esto es hibisco. Necesitamos sus flores. ¿Las necesitáis? Sí, y esto es pinca. Es una planta medicinal. ¿Tenéis alguna que cure los trastornos estomacales? Sí, para las mujeres embarazadas hay... Pero no estoy embarazado. Entonces esa de ahí. Vale. Eso se llama validayo. Los recién casados pasan aquí un rato en privado. Así que tienen privacidad y plantas de fertilidad aquí fuera. Exacto, todo junto. Muy útil. Sí, muy útil. Y también esta planta. La llamamos Lily Gondi. ¿Tiene algún uso? Sí, sirve para repeler a los mosquitos. ¿Y qué es eso que está junto a los cocoteros? Eso es lo que llamamos tabur. Tabur significa jardín. Sí, jardín. Aquí hace más fresco, ¿no? Sí, en realidad hace demasiado para nosotros. Hace un calor abrasador. No obstante, hace un poco menos que en la calle. ¿La gente considera esto un lugar de descanso o de trabajo? Las dos cosas. Cuando hace mucho calor, después de comer, los niños, los padres, todo el mundo viene a pasar el rato aquí. ¿Se crean jardines modernos siguiendo estas costumbres? Este jardín es totalmente tradicional y dejamos que las plantas crezcan salvajes. Pero es muy útil. Los jardines modernos son muy diferentes del concepto original balinés de jardín. Muy diferentes. Hay una gran pregunta para la que necesito respuesta. ¿Es esto un jardín? Obviamente es fascinante, instructivo y estimulante. Pero creo que la característica de jardín se la otorgan estas mujeres sentadas al fresco, haciendo ofrendas de flores que ellas mismas han cultivado en pequeñas cestas hechas con hojas de cocotero que colocan con gran ceremonia. Todo ese proceso de cultivo de plantas en medio del complejo para ofrecérselas a los dioses hace que sean estas las que proporcionan el equilibrio en su vida diaria. Y creo que son la esencia de todo esto. Es algo que no he encontrado en ninguna otra parte del mundo. La intimidad de la gente, de sus plantas, de los rituales de recoger hojas y flores y ofrecérselas cuidadosamente a los dioses, me parece una forma de jardinería tan propia
como la poda a la que tan acostumbrados estamos en Occidente. Pero incluso en Bali hay un elemento distintivo que pertenece al pasado. Y tengo curiosidad por saber cómo se aplican estas tradiciones tan sutiles y complejas a un jardín moderno. Con eso en mente me dirijo a la finca Batajingar. A medida que Bali se abría al turismo, en la década de 1930 y de un modo más directo en los años 70, los visitantes adinerados querían que sus hogares, convenientemente equipados con los lujos de Occidente, estuvieran adornados por jardines de aire balinés. Entre los invitados a esta finca destacan celebridades como Mick Jagger y Jerry Hall, y se rumorea que incluso la princesa Diana. Aquí podemos ver muchos elementos del complejo. A medida que entramos, hay un aura definida. Dinero. En contraste con lo que hemos visto en la ciudad, la casa es muy lujosa y los jardines están diseñados con grandiosidad. Pero el verdadero atractivo de este sitio, algo que no había visto en ningún otro lugar, es esto. Está a la orilla del mar. El cálido mar tropical baña la costa al borde del jardín. Como jardinero, me parece sorprendente encontrar un jardín así tan cerca del mar. Es poco usual y creo que satisface las fantasías de lo que los occidentales, como turistas, queremos cuando vamos de vacaciones. La casa ceremonial es muy bonita y la higuera me parece el ejemplar más impactante que he visto en todo el viaje. Los santuarios son genuinos. Se encuentran en el límite oriental del jardín, pero no hay pollos a su alrededor. Todo está muy limpio. Es un maravilloso retiro tropical. Pero yo no necesito unas vacaciones, busco el auténtico jardín tropical. Y no es esto. Los jardines de Batajingar representan el comienzo de un estilo moderno de jardín balinés, pero fueron diseñados hace más de 30 años. Y a mí me gustaría ver cómo ha evolucionado ese estilo. Mi última visita en Bali es a un hombre llamado Madi Wijaja. Nació en Australia y su verdadero nombre es Michael White. Pero vino al país de visita hace 30 años, se enamoró de él y creó ese precioso jardín. Ha habido personas a las que les gustó tanto que creó jardines para ellos y no tardó en convertirse en un famoso paisajista de fama internacional, especializado en jardines tropicales. Lo que me gustaría saber de él es cómo ha cogido la cultura, la espiritualidad y el ritual de los antiguos jardines balineses y los ha convertido en un próspero negocio de paisajismo. Madi llegó a Bali en 1973. Según cuentan, nadando hasta la orilla tras haber saltado por la borda de su barco durante una fuerte tormenta. Aunque no todo es cierto, la historia encaja perfectamente con su personaje. En cierto modo, no me extraña que este jardín comenzara siendo un encargo para otra persona, hasta que se dio cuenta de que le gustaba demasiado y decidió quedárselo. Cuando empezaste a crear jardines basados en las tradiciones balinesas, ¿cuánto tuviste que rechazar de la historia cultural de Bali? ¿Y cuánto incorporaste? Habiendo crecido en Sydney, que era una especie de paraíso subtropical con tendencias artísticas inglesas, me resultó muy fácil introducir un estilo más natural que pasó a ser conocido como estilo de Bali. Pero al mismo tiempo estaba muy influenciado por los jardineros y la sociedad balinesa, por la fecundidad, los colores y la esbeltez de los jardines con esas capillas y todo lo demás.
Así que, en cierto modo, he intentado mantener la idea de un jardín espiritual sin llegar a ser hortera, recargado o tipo Disneylandia. Me gustaría que me hablaras sobre tu jardín, porque obviamente está basado en la jardinería de los complejos, con la diferencia de que estos carecen por completo de sentido estético. Todo parece accidental y de uso práctico, y aquí prima la estética. Quería ser el primero en crear algo así, contando con todas las tendencias paisajistas balinesas. Por eso elegí los santuarios de ladrillo rojo y añadí elementos acuáticos que había visto en palacios al este de Bali. He intentado reunir árboles y arbustos ornamentales presentes en casi todos los templos y palacios de Bali. Y por último está el jardín de arena, que es un homenaje a los antiguos jardines de arena de los templos de Sano. Jardines costeros, de litoral. Los jardines de Madhi son una serie de patios interconectados con aire balinés, pero también increíblemente modernos. ¿Qué piensas de los occidentales que vienen a Bali? Ven la luz, la exuberancia y la fecundidad del entorno e intentan recrearlas en su casa de Londres, París o Nueva York. ¿Crees que puede funcionar? En absoluto. He visitado casas por todo el mundo tropical con jardines considerados maravillosos, y eran como el anticristo. Son horribles prostituciones culturales, hirientes y de mal gusto. Siempre hay que tener una referencia cultural y geográfica en un jardín. Es mucho mejor. ¿Cuánto crees que se perderá con el cambio cultural que se produce inevitablemente? Bali tiene una forma de sobrevivir. Ha sobrevivido a la islamización, a la colonización y al turismo en masa. ¿Sobrevivirá también al auge urbanístico que deja a un lado los jardines? Ya veremos. El jardín de Madhi no era lo que había imaginado como el objetivo de mi viaje, pero me ha gustado. He descubierto un jardín verdaderamente creativo, muy exótico, íntimamente relacionado con el idioma local, pero que crea algo nuevo a partir de él. Comencé este viaje con la idea de encontrar el perfecto paraíso tropical, el jardín prototípico de las decenas de miles de jardines selváticos domésticos. Pero he llegado a la conclusión de que es una fantasía. Es un invento de nuestra imaginación vacacional. Y lo que intentamos hacer es almacenar las experiencias vividas para que nos recarguen las pilas de vez en cuando. No obstante, a lo largo de los 3.200 kilómetros de viaje por el sureste asiático, he visto cosas fascinantes que sugieren cierto ideal tropical. Están los prácticos y bulliciosos jardines de los Klongs de Bangkok y los maravillosos complejos de Bali. La sobrecogedora exuberancia y fecundidad de la región y la modesta pero intensa pasión de los nuevos jardineros de Singapur tienen todos los elementos del concepto de jardín exótico. Pero, ¿qué pasa con el verdadero paraíso tropical? La humanidad buscará siempre el Shangri-La, ese lugar maravilloso que, de hecho, solo existe en nuestro interior.